¿Nervioso? ¿Que te vengan a ver? Vale, y os preguntaréis, ¿quién os viene a ver? Como ya habréis leído en el título del vídeo, los alumnos de mecanizado del instituto de nuestra ciudad, Binefar, se han dado un paseo hasta nuestras instalaciones para, entre otras cosas, ver qué es y cómo funciona un torno. Mientras llegan, os voy a enseñar todo lo que les hemos preparado, desde algunas piezas ya mecanizadas, todos los dispositivos que ha ido construyendo Joaquín, un pequeño aperitivo e incluso un regalo de bienvenida en forma de llavero. Ah, por cierto, a algunos de los miembros del canal estáis de enhorabuena. Atentos, que hay regalo para más de uno aquí. ¿Qué tal, señor? Todo bien. Adelante. Adelante, pasar. Bueno, ya veis lo que os he preparado por aquí para que veáis. Y bueno, y ahora pues bueno, aquí está el torno. Este sería el torno. Estos son piezas hechas en el torno, lo que veis aquí. Y ahora ya verás, pasar, como tampoco tenemos mucho rato, pues vamos a pasar para aquí y lo veréis, os lo explicaré. ¿Habíais visto alguna vez algún torno vosotros? Pues bueno, pues esto es un torno pequeño, digamos, porque este más bien es de bricolaje, no es un torno profesional, porque los tornos profesionales son más grandes, más robustos e incluso pues mucho más largos, hay de muchas distancias, hay de 8 y 10 metros de largos. Bueno, pues os voy a explicar las partes principales. Sería el cabezal, aquí es donde sujetas el material para hacer una pieza, esta sería la contrapunta, y ahora tenemos las bancadas, la bancada longitudinal, ¿ves? Con el carro longitudinal y el carro transversal, digamos, estas serían las partes más importantes. ¿Ves? Esto lo puedes llevar a donde quieras. Y aquí tenemos otro carro pequeñito, longitudinal también, que este pues lleva aquí una escala, ¿ves?, de graduación para los grados. Y esto sería para hacer conos. Los mandos necesarios para los avances que tenemos. Y aquí por este lado, pues engranajes que se utilizan para diferentes avances que están aquí. Vas cambiando según qué engranajes, engranas unos con otros y consigues mayor avance. Tanto para el torneado como para hacer roscas, porque cada rosca pues tiene su avance y lo gradúas también con estas palancas también. Y aquí, por este lado, bueno, aún hay más cosas, que esto serían las lunetas que se ponen en la bancada para coger piezas largas, y aquí también tengo platos para los divisores. Esta palanca es para roscar. Cuando tienes que roscar, la bajas hacia abajo, engranas con esta parte de aquí, que es una barra roscada, ¿ves? Engrana con esto y hace mover el carro hacia adelante, hacia atrás, como tú quieras. Cuando pones la marcha atrás, pues va hacia atrás el carro. Esto sería para que funcione el avance para tornear del carro longitudinal, y si lo ponemos hacia debajo, engranaría para mover el carro transversal. El automático, digamos, esto es para poner automáticos, que funcione solo. Esta parte la llamaríamos delantal, y esto pues aquí es donde os he enseñado los engranajes, sería el tren de engranajes lo que va aquí. Esto es un hierro macizo y ahora le vamos a poner cuchillas, porque aquí pues tengo muchas cuchillas, y para cada tarea hay una cuchilla. ¿Ves? Se pone ahí, se aprieta por aquí, pondremos en marcha. El material ya lo tenemos girando. Esto es acero F114, ni es muy duro, pero tampoco es blando, no es hierro, esto tampoco. Y le pongo el avance automático. ¿Ves cómo corta? Ahora conviene pues refrigerar un poquito, porque se calienta. Eso igual que cuando en el taladro estáis taladrando con una broca, pues hay que mojar, pues aquí lo mismo. Queremos hacer un cono, aflojaremos de aquí, que ves la escala graduada. Bueno, por ejemplo aquí decimos vamos a hacerlo a 45 grados. Pues a 45 lo pondríamos aquí, ¿ves? Ya te marca el 45 y apretamos otra vez. Es más sencillo de lo que parece. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ponerle el bloqueo para que este carro no se mueva. Y ponemos en marcha. Se lo come el acero como si fuera mantequilla. La primera operación que hemos hecho al principio sería un cilindrado, y ahora estamos haciendo un cono.
es como un acelerador, podemos dar más velocidad. La velocidad máxima que tiene esto son casi 2000 vueltas, ¿ves? Vas acelerando. Mira, ¿ves? Aquí te cuenta las revoluciones que lleva. 1980. Hay que adaptarse al trabajo que haces, la velocidad, no todas sirven para el mismo trabajo. Y ahora pues le voy a dar la vuelta a este material y voy a trabajar un poco por el interior para que veáis cómo se trabaja. Una cosa, si queréis tenéis un tentempié aquí. Sí. Luego ya O Coca-Cola o... termino con esto. Herramientas se necesitan muchas. Y ya tengo muchas y ya me faltan. Ahora ya con lo que tengo ya puedo hacer muchas cosas. ¿Ves? La ponemos aquí, una broca y a taladrar como si fuera un taladro. Voy a poner una velocidad lenta. No gira aquí la broca. Aquí gira es el material, la pieza que haces. Es diferente. Pero el efecto es el mismo, ¿eh? Da igual que gire una cosa que otra. En el taller podéis probar, aguantamos una pieza y el otro que vaya a girar con el hierro, con los dedos así. Ahora voy a hacer un refrentado, tornear el frontal este, digamos. Se llamaría eso refrentado. Tiene aquí un escalón, pues lo vamos a quitar ese escalón. ¿Ves? Con esta palanca, ¿ves? Pongo el avance automático y va solo. No, puede ir a las dos direcciones. Puede venir hacia aquí, ahora está yendo hacia allá, pues puede venir hacia aquí también, moviendo las palancas. Puedo mover esta palanca, ¿ves? Esta palanca la pongo aquí, entonces ya va en dirección contraria. Con esto ahora le voy a mover para darle más avance. Ahora irá más rápida. El torno no te creas que vale tanto. ¿Cuánto diríais que vale un torno de esto? ¿Cuánto vale un torno? Nada, no vale tanto. A mí en el 2020 me costó 2.300 más IVA. Vestir al torno pues quizás cuesta más dinero vestirlo que en realidad comprarlo, con todo lo que te hace falta. Bueno, pues ahora vamos a trabajar el interior. ¿Lo veis? ¿Lo ves cómo está agrandando el agujero ahora? Está aumentando el diámetro. ¿Que queremos hacer un cono interior? Vuelvo a mover el carro. Lo movemos otra vez, por ejemplo, a 40. El cono exterior, el cono interior, hemos cilindrado al principio, hemos mandrinado y hemos hecho todas esas operaciones. Y ahora toca la pieza. ¿Ves cómo quema? ¿Ves? Se calientan. Eso, si tenéis alguna duda, queréis preguntar alguna cosa. Las cuchillas, pues mira, suelen ser, unas son de plaquitas, carburo de tungsteno, otras son vidia, eso depende. Tengo otras de cobalto que las puedes afilar, a ver si os enseño alguna. Por ejemplo, esto se puede afilar, y vas gastando a medida que vas necesitando. Y le das la forma que quiere cada uno. Las que más rápido trabajan serían las plaquitas. Ya no hay que afilarlas ni nada, ya las pones y a cortar hasta que se desgastan. Las cambias y pones otra, esas son las más fáciles. Las de vidia, este otro tipo, la tienes que ir afilando. La de vidia, esto sería un acero normal y corriente, pero es esto solo, la vidia, ¿ves? Que está soldada. Las plaquitas son estas, ¿veis? La plaquita cómo va puesta aquí, apretada con este tornillo, y es esto cuando se ha gastado tiene 3 puntas, pues le das la vuelta y utilizas otra, y así hasta que cuando se han gastado las 3, pues ya nada, a cambiarla por otra nueva. En general, por rentabilidad, es más rentable esta, se adelanta más a trabajar con este tipo. ¿Por qué tiene 2 sentidos de giro el torno? A veces hay que trabajar marcha atrás, porque según qué operación estás haciendo, y otra pues también para las roscas, también es necesario. Por ejemplo, una rosca izquierda se tiene que empezar al revés que una derecha. Para hacer una rosca empezaríamos por aquí y vendría cortando hasta aquí, retiraríamos la herramienta, echaríamos marcha atrás sin desengranar y volver a dar otra pasada. Y si fuera eso una rosca derecha, si es una rosca izquierda, la tenemos que empezar desde aquí. Y desde aquí iría hacia aquí cortando. Y para tornear igual, ¿eh? O sea, hay operaciones que se hacen también marcha atrás. Depende, normalmente no trabajas marcha atrás, pero a mí en mi época de tornero, pues sí, me tocaba pues
Había cosas que las hacía marcha atrás, piezas grandes o se hace también. Y los avances, pues igual te avanza el carro hacia adelante que te puede avanzar hacia atrás. Van todos los avances así, porque a veces pues te conviene por lo que sea empezar desde aquí hacia allá para tornear por el motivo que sea. Aquí en este torno la pieza más grande que he hecho, aquí es pocas, pero mira, los divisores, la pieza de más diámetro que he hecho. Estos son divisores caseros, pero que esto va de cine. En mi época de tornero pues llegué a hacer piezas grandiosas. Este torno no lo tiene, pero esta la bancada era igual que esta, pero era desmontable y era un puente, digamos, un trozo de bancada que lo desatornillabas, sacabas el trozo de bancada fuera y entonces te quedaba aquí un escote para hacer piezas de mucho diámetro. Por ejemplo, yo no sé, pero alrededor de 500 milímetros sí que me cabían quitando el puente. Parece que vayamos avanzando, porque les querías enseñar también por aquí y si quieren picar algo... Venga, aquí queréis tomar algo, aquí tenéis, mírate, aquí hay vasos. Y luego una cosa, os hemos hecho unos llaveros, uno a cada uno, porque la otra vez os llevemos una cosa y se quedó en la clase, me parece que hubo ahí disputa, así no habrá disputa. Cogeros uno cada uno. Cogeros uno cada uno. ¿Qué te se ha llevado dos? Pues alguien se... Solo uno, Y vosotros los profesores también. Coger vosotros también, lleva el logo de nuestro. Es que ese sería el mismo que le cae en la pared. Coge vasos, ahí tienes vasos. Ahora sí, paramos un momentín el vídeo aquí mientras los estudiantes hacen un descanso para comer y beber y así os explico algo muy breve. Hemos decidido, para agradecer con algo más que con un simple gracias, que todos los miembros que hayáis cumplido 12 meses como miembro del canal en el rango más alto, tenéis llavero de regalo, independientemente de dónde viváis. Os lo enviamos a vuestras casas. Simplemente nos tenéis que enviar un email desde la cuenta que os habéis hecho miembro a nuestro correo de contacto, que lo tenéis en la página principal del canal de YouTube. De este modo os podremos verificar. En el email nos indicáis en el asunto del correo vuestro nombre como miembro y nos añadís una dirección de correo postal válida. Así os lo enviamos lo antes posible. Eso sí, esto no va a ser algo perpetuo, sino que será simplemente hasta agotar existencias. Por otra parte, los que digáis que qué llavero tan chulo, que si yo quiero uno, etcétera, etcétera, vamos a añadir una opción de super colaborador de Más que Torno, con la cual, además de todas las ventajas de siempre, añadiremos también el llavero de regalo y enviado a vuestro correo postal. Las instrucciones serán las mismas para recibirlo. El llavero es de acero inoxidable satinado, de 1 milímetro de espesor y está cortado a láser con el logo del canal grabado. Creo que ha quedado muy original y por supuesto nosotros ya lo llevamos con nuestras llaves. Dicho esto, os dejo seguir disfrutando del vídeo. Todo lo que veis por aquí en estas mesas está hecho en el torno todas las piezas. Bueno, pues mira, aquí os puedo enseñar esto. ¿Veis este conjunto de engranajes cónicos? Pues esto también está hecho. Hay vídeo sobre esto también, si los queréis ver cómo se hace. Toma, aquí hay más Coca-Cola. A empezar esta. ¿Lo ves, Alberto? Mira, lo voy a preguntar. Va duro, va suave. Va suave y a veces duro. Es como aquí suave. Bueno, a lo mejor tiene... Es que eso tampoco tiene mucho engrase. Aquí ves, esto es una rosca izquierda, ¿ves? Aquí tenemos una izquierda, ¿ves? Cómo se nota diferente a una derecha. Mira, esta es derecha y esa es izquierda. Aunque le des la vuelta, es izquierda. O sea, con el torno puedes fabricar cualquier cosa. Tú pides el y te lo fabricas. Aquí tenéis, ¿ves? Este es el último vídeo que hice. Es una polea con 2 canales. Es para este tipo de correa. Esto sería la correa y esto sería la polea. Está así, tal como va. Porque Está, encaja en la polea. Por aquí. Entonces tocan los bordes. Lo que tocan son los bordes, ¿no? Claro, Joaquín? sí, solo los El 2 centro bordes, solo. El fondo no tiene que tocar nunca en una correa, para evitar que nos patine. Siempre ha de tocar por los 2 laterales. Aunque lo tensen, no toca. A ver, que esto no cede tanto. Aquí tenemos un reductor de velocidad, fabricado aquí en el torno. Cada 24 vueltas que da este eje, la corona solo dará una vuelta. Estos tipos de reductores pues ocupan muy poco sitio porque reducen mucho. Puede haber reductores con engranajes también.
¿Eh? Esto lo ha hecho él. Todo lo que ves aquí lo ha hecho él. Hasta las bolas. Estas bolas. Sí, lo ha hecho todo ahí. El dado también. Preguntaré cómo lo ha hecho. Esto se hace, tenéis un vídeo de cómo se hace también, porque viendo el vídeo lo veréis más claro, pero yo me he fabricado la máquina para poder hacer esto, y la máquina es esa que tenéis ahí. Esa es la máquina para fabricar las esferas. Esto sería el útil necesario para fabricar esto, para cogerlo, ¿me entiendes? Una vez lo has hecho, pues lo desenroscas, lo sacas. Y quitas la última parte, digamos. Esto depende. Esta es, por ejemplo, la del torno, la bola esa está hecha y ha de ser así, ¿me entiendes? Una bola, por ejemplo, de los coches de enganchar el remolque, pues esto lo tiene que tener. Cuando hago la esfera completa, esto lo reduzco al máximo, se queda en nada, en unos 4 milímetros se queda. Y entonces lo corto manualmente. Para rebajar eso que acabas de cortar. Eso nada, con una limeta, porque es tan poca cosa lo que queda, con una lijita y una lima y ya está. Distintos tipos de engrase de los ejes. Por ejemplo, para engrasar este eje, ahora imaginaros que este eje está girando a muchas revoluciones, hay que engrasarlo. Entonces, el engrase lo tiene por la parte del buje, digamos, y el eje no tiene nada aquí de engrase. Esto, ¿ves? No tiene nada, pero las ranuras, ¿lo veis cómo está ranurado por dentro? Y nos hace de caja de grasa para que mantenga mucho tiempo el engrase. Así siempre hay grasa. Si no fuera por la caja que hace esto, pues enseguida desaparecería. Y de esta manera va engrasando, porque quieras que no, se calienta un poquito y un poquito se va derritiendo también la grasa, ¿lo ves? Y este otro es al revés. Este la tiene en el eje, ¿veis cómo es? Entonces es esta hélice, esto sería para distribuir la grasa a lo largo del eje, que ahora esto lo podemos meter aquí y distribuiría, por aquí engrasas por aquí, la distribuye por todo y hace también de caja de engrasa. Aquí tenéis, mira, si os gustan las roscas, aquí tenéis una rosca cuadrada, totalmente cuadrada. No es como esta, que estas serían triangulares, estas roscas, y esta es cuadrada de una sola entrada. ¿Ves cómo se ve la entrada aquí? Y tiene un avance de 6 milímetros. El avance de las roscas se mide desde la cresta del hilo este a la siguiente cresta del otro hilo. Entonces lo que mida, eso es el avance o paso. Estos tornillos ya los visteis, que es uno de 3 entradas, esto los llevé yo cuando estuvimos en el instituto. Este es normal y este es el de 5 entradas. Aquí tenemos un dado, también está hecho aquí en el torno, y esto, pues bueno, esferas. Estas esferas, mirad si acaso esta está hecha de acero, ves la diferencia de peso, esta es de aluminio y es mucho más grande. Es que se nota, la pequeña pesa más. El acero tiene mayor densidad que el aluminio. Bueno, aquí el tambor de revólver ya lo visteis también. Bueno, y ahora vamos a pasar aquí a esta otra mesa. Aquí os he puesto el taladro para que veáis cómo funciona esto. Esto, una amortajadora que la coloco en el torno, se pone allí. Es una máquina, mira, esto está hecho, este engranaje está hecho con esta máquina. ¿Ves cómo funciona? Aquí tenéis la cuchilla. No, ahora gira normalmente a derecha, se está girando este taladro. ¿Cambias el sentido de giramiento? Sí, se puede cambiar el sentido de gira y iría al revés. ¿Ves? Ahora, pero va igual, Con esta amortajadora se puede hacer, por ejemplo, este estriado, ¿lo veis? En la parte de aquí dentro es lo mismo que eso que habéis visto, esto, un reductor más pequeño. Reduce, más luego puedo reducir en el taladro. Aquí también tengo reducciones. Además, este taladro no empleo otro más grande que tiene 2 grupos de velocidades y luego eso mecánicamente. Y luego electrónicamente tiene 5 velocidades más. Los chaveteros también están hechos con esto. La siguiente máquina, esta también la he fabricado yo y es un fresador que también se coloca en el torno y puede hacer pues estos engranajes, todo esto, todos estos dientes de aquí laterales, todo lo ha hecho este fresador. La fresa que tiene es para hacer estos dientes. ¿Ves cómo tiene la misma forma? Otro fresador, pero
tiene muchas opciones. Aquí en este caso es para hacer las esferas esto que le he puesto, pero le puedo poner esto y aquí se ponen unas fresas de punta y con esas fresas pues ha hecho todo esto, cosas que tiene este eje. Aquí le ponemos el taladro, aquí una fresa y a fresar. ¿Ves? Todo esto, todo lo ha hecho este. Incluso esto, mira, esto se lo hice para mi hijo, para el portabicicletas, que se le rompió la tuerca que llevaba de plástico. Esta no se le romperá. Esa no, esa se la hice de aluminio. ¿Ves esta esfera? ¿Ves cómo la he dejado así? Está hecha para aquí también, ¿ves? Pero que se rompe cualquier cosa y lo puede fabricar él. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Ah, pues bueno, es ¿Queréis que hacer alguna pregunta o vosotros o...? Algo que queráis preguntar o que veáis. si alguien quiere preguntar algo, ¿Alguna pregunta de los llaveros? Que he oído por ahí que si estaban hechos con láser o... No sé quién lo ha dicho. ¿Está hecho con láser o con no? Con láser, de dióxido de carbono. Y Joaquín tiene muchas herramientas, pero hay una que en el taller la tenemos nosotros y más grande. ¿Cuál? Ah, la serra. La sierra de cinta. Aquí hay más que en el Aquí hay más cosas en el taller. Aquí hay más cosas en el taller. Hay más cosas. Pero tenemos más soldadoras. Claro. Aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas de torno, pero la sierra la nuestra es mucho más grande. yo la soldadora que tengo es esa que veis ahí sueldo yo. Es con electrodo. El gusanillo del torno y algunos se hace tornero. Aún queda un año. ¿Eh? El año que viene están en primero. Luego podéis pasar su torneo. Ah, y para eso vas al taller. Para ser informático. Pero en el torno también hay control numérico. Piensa que todo lo que hacéis la mano lo puedes hacer con un ordenador. Sí, hay torneos con orden que menos dan. Hay cosas que no, hay cosas que hacen manual. Si pasáis primero a este tipo de torno, pues luego también será más fácil pasar al del CNC. Esto es importante también conocer este tipo de torno. Muchos que saben de CNC no saben de manual, ¿eh? Sabiendo manual es más fácil aprender. Sí. Exacto. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bueno, pues, venga, oye, una cosa, el que se suscriba por mi parte aprobado, ¿eh? Lo suscribo ya ahora. Eso, mira, este es un vídeo, a ver. Esto no tenemos móvil. Bueno, cuidaos, que vaya bien. Ya veréis el vídeo. Gracias, Joaquín. Esta gente. Que yo vivo ahí, voy a ir hasta el instituto. Yo vivo allí, voy a ir al instituto. Venga, va. Gracias, hasta luego. Adiós.